Buenas tardes y espero que os haya gustado el cambio, lo primero, ¿no? La reapertura de la sede de Santa Teresa y decir, además, destacar una cosa que así empezaba la ejecutiva con lo simbólico. Lo simbólico ya sabéis que en política tiene mucho y significa siempre mucho, ¿no? Transmite mensajes y sobre todo reflexiones. Hace justamente hoy un año cerrábamos esta sede de Santa Teresa. Yo lo recuerdo perfectamente porque unos días antes, el día 7 de julio, había venido a presentar aquí, todavía aquí, la presenté, el registro de mi candidatura, de mi precandidatura a la Secretaría General de la Federación Socialista Asturiana. Y cerró pues, por estas fechas, el 9, y abrió la nueva de la Hería el 10. Como sabéis, como consecuencia de la gestión de nuestro patrimonio, hemos entendido que lo mejor para el funcionamiento del partido y de la Federación Socialista Asturiana era distribuir los usos de nuestras sedes de otra forma. Entonces, lo que va a ser el trabajo diario de oficina, de atención, de relación, no solo con los militantes, dirigentes, representantes institucionales de toda Asturias, sino en general, ¿no? Porque esta es una casa abierta a los asturianos y asturianas, va a estar en esta que es nuestra sede histórica, que además justamente en el mes coincidiendo con el mes de julio, se cumplen 34 años de la apertura de esta casa, ¿no? Esta casa tiene muchísima historia tras de sí. Sabéis que se adquirió en tiempos de Jesús Sanjurjo como secretario general. Posteriormente la ocuparía tanto Luis Martínez Noval, Javier Fernández y ahora nuevamente la ocupa la actual Comisión Ejecutiva Autonómica. Entonces, aquí va a ser esta parte, vamos a decir, del trabajo diario, de las comisiones ejecutivas, de las ruedas de prensa, vamos a decir, más habituales, y nuestra sede de la calle Fraternidad, que va a ser así como nos refiramos a ella, esta Santa Teresa, será pues para los grandes actos del partido, los grandes comités y otro tipo de reuniones o eventos ya con mucha más gente. Lo hacemos, pues insisto, gestionando nuestro patrimonio de la mejor manera posible y también, permítame que les diga, insistir en que ambas sedes, tanto Santa Teresa como la de la calle Fraternidad, abriéndose a Asturias y los asturianos, que para nosotros es una demanda. Esto era una cuestión más protocolaria, pero me parecía importante. Y hemos retomado pues, las reuniones de la Comisión Ejecutiva, es la primera que se celebra en esta sala, en esta sede de Santa Teresa, en un contexto, sabemos, veraniego, es verdad, que bueno, pues mucha gente está de vacaciones, pero la política no para, ¿no? Hemos hecho un resumen, hemos estado analizando en la Comisión Ejecutiva, que continúa en estos momentos, hemos estado analizando lo que son los primeros pasos de la gestión del Gobierno de España, ¿no? Y coincidimos con muchísimos de ellos, creemos que llegan bien a la ciudadanía asturiana, que responden bien a lo que son sus inquietudes, y permítanme que lo visualicen algunas medidas concretas. Por ejemplo, en el tema, tal y como manifestó nuestra vicesecretaria general, de que la primera ley que iba a llegar al Parlamento en este sentido como tal iba a ser la de la muerte digna, la de la eutanasia, ¿no? Precisamente como respuesta a una demanda social de hace muchísimos años que los socialistas compartimos y que creemos que lo que hay que regular es cómo se debe abordar esa decisión tan trascendental para la vida de tantas personas, que se respete en todo momento la libertad de la persona y, sobre todo, que eso se traslade en una seguridad jurídica importante. También es verdad, ha habido en este tiempo declaraciones importantes en materia de igualdad, de política de igualdad y decisiones a este respecto, o recientemente con la celebración del orgullo LGTBI, pues es clara la declaración de ese Día Nacional del Orgullo y otras medidas como una dirección general especializada en la materia y todas estas cuestiones que van en este sentido y que inciden en la política social de un gobierno que tiene esa visión. Pensiones. Yo quiero destacar en nombre de la Comisión Ejecutiva una cuestión que nos parece fundamental, que nuevamente se vuelva a hablar del Pacto de Toledo. Es fundamental que se aborde esta cuestión y además que se aborden dos cuestiones fundamentales, que son una exigencia de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias, entre otros, ¿no? La primera, la revalorización de las pensiones, que es verdad, tenemos un problema clarísimo que hemos vivido en la injusticia de esta falsa revalorización durante todos estos años, que es no una congelación, sino una merma encubierta de las pensiones. El Pacto de Toledo ha vuelto a abordar este tema, saben que habla ya de revalorizar de acuerdo al IPC, están otros debates sobre si solo cuando crezca la economía o no, pero bueno, esto es otra cuestión, pero desde luego me quedo con lo importante de que nuevamente el Pacto de Toledo vuelve a ser un marco de debate, un marco de convivencia para intentar abordar cómo queremos que sea esa regulación de las pensiones y, sobre todo, también desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema. A nosotros nos preocupa mucho cómo se va a sostener el sistema.
Y algunas de las medidas ya se están anunciando. Se van a tocar algunos impuestos, se va a cobrar un impuesto a la banca, saben que eso ya se venía diciendo hace tiempo. O, por ejemplo, otra de las medidas que se está analizando es el destope de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, para quienes tienen las rentas más altas, los ingresos más altos, que no haya un límite de cotización como ahora, sino que sea la cotización total, con lo cual va a incrementar la recaudación de la Seguridad Social. Es decir, son medidas que yo creo que responden a una clara voluntad, en este sentido, permítame que sea claro, de voluntad política. También hemos hablado de la transición energética. Sé que este es un asunto que preocupa y lo primero que quiero decir es que la posición de la Federación Socialista Asturiana siempre ha sido clara y nítida. Y la posición de este secretario general siempre ha sido clara y nítida y lo va a seguir siendo. Nosotros hemos dicho que, de acuerdo a nuestras resoluciones congresuales, que son el marco que define la posición política del PSOE, la transición debe ser justa, lo hemos dicho, y justa significa para personas y territorios. Y desde luego lo vamos a seguir defendiendo siempre. Esa transición no estaremos de acuerdo con ella si no se aborda desde esos marcos de justicia para trabajadores del sector, para trabajadores de los diferentes sectores afectados y sobre todo para los territorios afectados también en esta transición. Lo que sí somos conscientes es que la transición llega. Eso somos conscientes, pero no porque lo establezca un gobierno, el gobierno de turno. No es así. La transición llega, entre otras cosas, porque es una exigencia de la política de la Unión Europea. Y lo sabemos. Oiga, en el 2020 entra en vigor, a finales de este año entra en vigor la decisión, por ejemplo, 787, que impide la continuidad de la actividad minera, que necesitan recibir ayudas o que recibiéndola no las devuelvan, por poner un ejemplo. Eso lo dice la decisión 787. O en el 2020 entra en todo su vigor esa directiva de emisiones industriales que establece, por ejemplo, que si las centrales térmicas no actualizan, no hacen una serie de obras, tienen que cerrar o limitar su funcionamiento a una serie de horas anuales. Es decir, hay normativa comunitaria que pesa y que está en el ambiente. Pero desde luego nosotros creemos que en el marco de esta transición debe de hacerse con un análisis sosegado del tiempo, de los plazos, y debe hacerse también teniendo en cuenta la peculiaridad de cada territorio. Hombre, aquí quiero destacar la singularidad asturiana, porque nuestra comunidad autónoma no solo tiene aún sectores muy dependientes en comarcas muy concretas, el suroccidente o las comarcas centrales asturianas, dependientes del sector autóctono del carbón, sino que también es verdad que en la producción térmica hay sectores implicados, pero por el hecho de que el 60% de la energía que se produce en Asturias procede de fuentes térmicas, ¿no? Y también por la implicación que podría tener, en el precio de la energía, esa duda que existe. Es verdad que hay sectores de todo tipo y aquí hay un debate abierto, pero desde luego por la duda que puede afectar o la afectación que pudiera tener sobre la industria electrointensiva. Por eso nosotros lo que pedimos es que esa transición justa se tiene que hacer acordada y dialogada. Y esa es la posición de la Federación Socialista Asturiana y que a mí me gustaría que ese pleno monográfico del viernes, que tiene lugar en la Junta General, que es un debate abierto, pero que hemos visto la incapacidad de los grupos hace unos pocos días para pactar una posición común. A mí me gustaría que hubiera una posición común de que esa transición política, esa transición energética fuera justa, territorios, personas, que se hiciera con una periodificación lógica, antemporada a la situación de Asturias, teniendo en cuenta nuestra propia situación y que, por tanto, marque una pauta de conversión de un territorio y de unos territorios adaptando a esa nueva realidad. Por cierto, yo creo que hay una cuestión que hay que defender, es decir, que se avance en las fuentes renovables no tiene por qué significar automáticamente que el carbón autóctono, o el carbón en general, pero el carbón autóctono no pueda tener un espacio. Porque todas las fuentes de energía renovables necesitan hoy por hoy de lo que se conoce como fuentes de respaldo. Y ahí es donde nosotros defendemos que hay un espacio para que quede el carbón y especialmente, en esta transición energética, específicamente al carbón autóctono. Ya saben que en el día de hoy la vicesecretaria general ha afirmado que va a trasladar la necesidad de que se aborde esa reunión sobre la transición y sobre lo que supone en esa reunión que mantuvo con trabajadores de la Astur Leonesa, como bien saben, en Valladolid. Y, por tanto, desde luego, desde la Federación Socialista Asturiana decimos tiene que ser un diálogo sereno, serio, sensato, adaptado al territorio entre los agentes sociales, especialmente sindicatos y empresarios, y todas las administraciones implicadas, también los partidos políticos, y ahí estará, y les puedo asegurar que ya estamos, de hecho, la Federación Socialista Asturiana, como no puede ser otra manera. Permítame también que diga una cosa.
Me llama mucho la atención tener que escuchar a tantísima gente ahora hablar de carbón cuando callaron durante 7 años de gobierno de Rajoy y no dijeron absolutamente nada. Cuando desaparecían, por ejemplo, los fondos mineros, cuando se producían impagos a los ayuntamientos, cuando las empresas mineras se produjo una reducción de las ayudas a la producción del 63%, recordarán aquella polémica, o cuando, por ejemplo, finalizó el reglamento de garantía de suministro, que era el que permitía la entrada de carbón autóctono en térmica, muy pocos alzamos la voz, muy pocos agentes sociales, económicos y políticos alzamos la voz. Pero desde luego no fue el PP de Asturias uno de los que la alzó, y no fue tampoco otros muchos agentes que ahora se dan golpes en el pecho, intentan ir de paladines de la defensa de no se sabe qué, y yo me pregunto dónde estaban estos señores entonces, porque yo no los vi. Yo llevo muchos años alzando la voz en defensa de algo que, por cierto, no es solo de interés para las comarcas mineras, y lo quiero dejar claro, sino por lo que representa para la industria electrointensiva, para toda Asturias. Bien, además, otra de las cuestiones que tenemos que valorar, y esta es una reflexión un poco política general, es que estamos ante un cambio en el marco político, no solo porque estamos viviendo un tiempo histórico, el hecho de que una moción de censura haya salido adelante por primera vez en nuestra historia, el 113 de la Constitución haya tenido virtualidad, sino también porque se está viendo en todos los partidos, incluso los partidos políticos que eran más resistentes al cambio. Y me refiero en este sentido a lo que estamos viendo con las primarias del Partido Popular, ¿no? Ya saben que cortésmente nunca opino de ningún proceso interno de ningún partido, voy a mantenerme fiel a mi forma de actuar, pero me abstraigo, ¿no?, del momento temporal y de los dos candidatos que llegan en su congreso y cómo deciden. Pero quiero abordar una reflexión general que traslada la Federación Socialista Asturiana, y es que a los partidos políticos les sienta muy bien la profundización de la democracia interna. Es decir, hay un cambio de paradigma. Los ciudadanos y ciudadanas reclaman a los partidos políticos que se conviertan en agentes de cambio y que sean organizaciones de verdad en el que el que paga y pega también tenga otro papel. El militante que paga y pega, al menos en la Federación Socialista pagan, tenga luego otro papel en el día a día. Y desde luego me parece fundamental que en las decisiones fundamentales, como es elegir los liderazgos, tengan un papel la militancia. Miren, yo quiero decir en este sentido que le viene bien, que hemos visto avances. El primer partido de este país que empezó a celebrar primarias, lo quiero recordar, porque a veces se olvida, fue el Partido Socialista Obrero Español en 1998, es decir, hace 20 años, eran las primeras primarias que se celebraban en este país, recordarán, entre Borrell y Almunia. Le sienta bien a los partidos, la Federación Socialista Asturiana cree que esto es positivo y, desde luego, hombre, hay un dato que me van a permitir, que hoy la Ejecutiva ha valorado y que nos permite sacar un cierto orgullo, y es que de todas las organizaciones políticas que trabajan en Asturias, la que más número de militantes ha movilizado en sus procesos de primarias, ahí están los datos, no estoy inventando nada, ha sido la Federación Socialista Asturiana. Por ponerles un ejemplo, en las primarias para elegir el liderazgo autonómico, nuestras primarias votaron 5.500 personas. En otros partidos están entre 2.000 y 3.000. Este es un dato cierto. Y eso creemos que es el camino de la profundización. Y bueno, para ir terminando y quedar a expensas de sus preguntas, decirles sobre todo que a finales de julio se cumplen los 3 años del Gobierno socialista y, evidentemente, como Comisión Ejecutiva Autonómica queremos acompañar al Gobierno en esa efeméride, que es importante destacarla, porque de año en año viene muy bien a los ciudadanos y ciudadanas para hacer un análisis de cómo va evolucionando la situación política en general y también cómo los ciudadanos y ciudadanas se van aplicando en toda su intensidad ese programa electoral con el que los socialistas nos presentamos a las elecciones en el año 2015. Así que también es bueno recordar por parte del partido, en este sentido, que se culminará a finales de julio, como digo, ese tercer aniversario, y desde luego queremos trasladar en este sentido el apoyo a nuestro Gobierno en la labor que vienen desarrollando y, sobre todo, para el año que resta, para cumplir en lo máximo posible nuestro programa electoral.